Por ahí, ¿a cuántos somos en la línea? Ok. Ya se ve Yetzel. Lidia Miguel, Juquila. No las veo. No veo a Yetzel Terán, ni a Rosa María, ni a Nayeli. Entonces, porfa, ¿sale? Hay que conectarnos. Bueno, por ahí ya vamos a empezar para que no nos gane mucho el tiempo, porque igual tengo otra clase ahorita. Entonces, vamos a avanzar de una vez. Por ahí les dejé una investigación y posterior de esa investigación les dejé un ensayo. Sobre eso vamos a trabajar el día de hoy, sobre esos conceptos básicos que ustedes investigaron ahí por internet y que también ustedes pues consultaron, ¿no? En diferentes fuentes bibliográficas. Entonces vamos a empezar a proyectar. Por ahí si me dejan de escuchar me dicen, porque pues igual está por ahí yéndose y viniendo el internet. Entonces si no me escuchan, me dicen, para que no esté hablando y al final pues ustedes no me estén escuchando. Vamos a esperar a que cargue las diapositivas. Bueno, ¿ya les aparecen las diapositivas en la pantalla? Ya, profe. Ya, profa. Ya, profe. Sale, vale. El primer concepto que vamos a trabajar es acerca de medición. ¿Qué investigaron de medición? ¿Qué le entendieron a medición? ¿Qué le entendieron a medición? Yo investigué lo que era medición referido a la parte psicológica o más que nada como al proceso psicológico y decía que es, por ejemplo, es que de ahí me confundí un poco porque hacía más como a lo que era al resultado que se tiene una vez que se evalúa al paciente, ¿se podría decir? Ajá. Por ejemplo, que al utilizar ciertos instrumentos de evaluación, pues obtiene pues como un resultado, pues no permitir medir que tal vez el paciente tenga una afección o sea, como para determinar qué tipo de afección tiene. Bueno, algo así entendí yo. Ok. Como esta parte del instrumento que nos va a permitir evaluar, por ejemplo, tal vez bueno, ok. Bueno, el primer concepto que vamos a tratar el día de hoy es medición. Medición tiene mucho que ver con esta cuestión de la evaluación de la inteligencia. Medición tiene mucho que ver con los test y de hecho cuando nosotros calificamos un test, siempre nos designa una puntuación y esa puntuación es la que vamos sumando para determinar lo que es un resultado final y posteriormente ese resultado final pues nos va a arrojar al nivel de escala que se maneje, por ejemplo, ¿no? Hay test, por ejemplo, de inteligencia que manejan inteligencia superior, media superior, de déficit, entonces depende mucho de la puntuación total que vayamos a tener, es también el diagnóstico del test que vamos a dar. Entonces, medición, pues se define como la asignación de números a objetos o eventos, es decir, a las unidades de análisis de acuerdo a ciertas reglas, ¿no? Hay que también reconocer de que en los tests hay ciertas reglas de cómo se tiene que evaluar, de cómo se tiene que calificar, ¿sale? En la investigación científica, todos los fenómenos deben de ser evaluados. Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar o realizar una investigación
en donde, por ejemplo, queramos estudiar la frustración de los alumnos, debemos de desarrollar cuestiones o instrumentos de evaluación que al final estos instrumentos de evaluación nos van a determinar si sí existe o no frustración en los alumnos, ¿no? Y más adelante vamos a ver porque también nos vamos a topar con la evaluación correlacional, ¿vale? Entonces, la medición es uno de los conceptos que se trabaja o que utiliza mucho evaluación de la evaluación de la inteligencia, evaluación de la personalidad, para poder determinar ahora sí, el diagnóstico, ¿sale? Entonces, de igual manera nos invita acá de que en todas las investigaciones científicas tiene que haber este sustento de la medición y muchas veces la medición tiene que ser cuantitativa, ¿sale? Dependiendo mucho de lo que nosotros estemos investigando, pero hay un detalle que para la ciencia, para que sea verídico, para que pueda ser fiable esa investigación que nosotros realizamos, pues tiene que ser cuantitativa, es decir, con números tenemos que presentar y arrojar qué es lo que nosotros investigamos. Por ejemplo, ¿no? De un 100% de alumnos que investigué, 80, por ejemplo, sí presentan frustración, ¿no? Y los restantes no se ve de otros aspectos. Entonces, para la ciencia sí es importante que nosotros definamos con números. El otro término es psicodiagnóstico. A ver, ¿qué investigaron de psicodiagnóstico? El psicodiagnóstico, pues es la que se basa en la comprensión y descripción de los procesos psicológicos de una persona a la que vamos a evaluar. Ajá. Esto se requiere, pues, de instrumentos y técnicas, pues, para poder evaluar a la persona. También Ok. ayuda a poder diagnosticar las enfermedades mentales, es lo que más recuerdo. Exactamente, pues viene, ¿no? Está conformado de dos palabras, ¿no? Lo psicológico y lo diagnóstico. Entonces, me imagino que ustedes, por ejemplo, ya pasaron o ya estudiaron lo que son los trastornos mentales. Entonces, ustedes saben de que al momento de diagnosticar, nosotros manejamos un libro, ¿no? Que es el DSM-4, que ahorita ya es DSM-5, ya está actualizado, y el CIE-10, ¿no? Que son los dos, digamos que los dos libros que nosotros tenemos para poder dar un diagnóstico, dependiendo también de los signos y síntomas que presente el paciente. Entonces, para hacer un psicodiagnóstico, pues tenemos que también pasar por varias etapas, ¿no? La primera, pues es, por ejemplo, lograr un acercamiento al sujeto, de ahí tener una visión más dinámica de la persona que vamos a examinar. Asimismo, vamos integrando los elementos que vamos a ir evaluando y también vamos determinando de acuerdo a qué evaluaciones vamos a aplicar. Si evaluación de la inteligencia, si una evaluación de la personalidad o si una evaluación proyectiva, ¿no? Entonces, es dependiendo mucho de lo que vamos a estudiar o a trabajar con la persona. Pero sí, dentro de la psicología nosotros hacemos los diagnósticos y como les comentaba, lo utilizamos o estos diagnósticos lo podemos fundamentar de acuerdo a lo que nosotros vemos encontrando en el libro, ¿no? Por ejemplo, este tiene ansiedad, ¿no? Este paciente tiene ansiedad. Entonces, ¿por qué tiene ansiedad? Porque presenta tales síntomas, ¿no? Por ejemplo, lo que es aceleración del latido de corazón, ya vamos describiendo cada uno de los síntomas que el paciente también nos vaya exponiendo, ¿no? Entonces, es va más cuestión de esto y hay que recordar de que el psicodiagnóstico pues comprende de varias etapas. No es solamente llego y ya, ¿no? Determino el diagnóstico del paciente, ¿no? Sino que muchas veces tenemos que realizar entrevista, ahí entra la observación y de ahí, como les comentaba, pues van surgiendo otras actividades más, que más ahorita cuando nosotros entremos a checar las tareas de evaluación psicológica, ahí vamos a ver otras
otras cuestiones también que se evalúan, ¿no? Entonces, el diagnóstico lo sacamos de nuestro libro, del DSM-5 y del CIE-10, ¿sale? El diagnóstico. Y el psicodiagnóstico, pues, varía, ¿no? Son varias etapas que nosotros tenemos que pasar para llegar a un diagnóstico con el paciente. Y como les digo, dentro de acá, pues, conforma también o va conformado lo que es todos los elementos que vamos a utilizar para poder seguir evaluando a nuestro paciente. ¿Sale? El psicodiagnóstico es un proceso de inferencia clínica mediante el cual el psicólogo examina los datos obtenidos a través de diversos procedimientos, ¿no? Instrumentos y técnicas. Los ordena y organiza. Y desde un marco de referencias construidos por teorías del desarrollo y la personalidad para darle un sentido psicodinámico, funcionalista, cognoscitiva y gestáltica. Entonces, sí es un proceso en la cual también aquí de las personas, por ejemplo, en este caso el psicólogo, pues tiene que buscar diferentes procedimientos, instrumentos y técnicas con el objetivo de obtener información del paciente. ¿Vale? El proceso psicodiagnóstico se apoya en el método clínico. Acuérdense que cuando hablamos de, por ejemplo, diagnósticos, muchas veces pues se enfocan mucho desde la perspectiva clínica, que puede a su vez ser definido por el conjunto de procedimientos que ordenados sistemáticamente se aplican en forma intensiva y exhaustiva para llegar al conocimiento y descripción del ser humano. Sobre todo llegar a esto, ¿no? A lo que es el conocimiento de la persona que vamos a evaluar. Como les digo, no es que en la primera sesión, por ejemplo, ya trabajes todo con el paciente, ¿no? O con la persona que estás examinando, ¿no? Pueden hasta, por ejemplo, a diferentes autores hablan de que hasta te puedes llevar 3 sesiones realizando entrevista, ¿no? Entonces, es dependiendo mucho también de cómo se preste el examinado, de cómo se preste el pacientito para poder ir obteniendo datos. Y el psicodiagnóstico se van constituyendo de 6 pasos básicos. Uno es la observación, la indagación, la confirmación, abstracción o diagnóstico, pronóstico y sugerencias de intervención. Entonces, por eso platicábamos ahorita de que son etapas. Entonces, son otros elementos que también están inmersos para poder llegar así al conocimiento total del ser humano, ¿no? Entonces, ya sabemos que la observación, pues, es lo primero que nosotros tenemos que realizar. La indagación, pues, va de la mano con la entrevista, ¿no? ¿Cómo indagamos? Pues, a través de la entrevista, ¿no? La confirmación, pues, es a través igual que vamos realizando de la entrevista junto con la observación. De ahí parte lo que es el diagnóstico, por eso nos habla de abstracción o diagnóstico. El pronóstico, que hace referencia a, por ejemplo, del diagnóstico que estamos manejando, qué porcentajes tiene de que, por ejemplo, esta persona, pues, con la intervención que vamos a realizarle, pues sí, o sea, sí sea efectiva, ¿no? Y de ahí las sugerencias de intervención. Dentro de estas sugerencias de intervención, pues ya entra de qué postura vamos a manejar, si la humanista, si la cognoscitiva, si por ejemplo el psicoanálisis, es dependiendo mucho del caso de la persona para poder determinar también cuáles van a ser las sugerencias de intervención. Por ejemplo, en la cuestión educativa, si nosotros encontramos de que el niño presenta, por ejemplo, déficit de atención e hiperactividad, entonces también vamos a partir del diagnóstico para poder buscar sugerencias de intervención. Por ejemplo, no sé, de que se le deje actividades más ilustrativas o que se busque el tema del interés del alumno con el objetivo de que pues igual, ¿no? Él desarrolle o muestre tal atención hacia el texto o hacia lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces, en las sugerencias de intervención, pues acá vamos anotando todas las actividades que nosotros vamos a realizar con la persona. Evaluación, ¿qué es la evaluación? ¿Por qué tenemos que hablar de evaluación en conceptos conceptuales dentro de la evaluación de la inteligencia?
A ver, díganme, ¿qué es evaluación? ¿Qué le entendieron a evaluación? Es un proceso para ver si los objetivos fueron alcanzados durante esa etapa de, ahora sí, que estuvieron la observación, los objetivos planteados. Ajá. Miren, en cualquier circunstancia, dentro del plano educativo, dentro del plano clínico, dentro del plano social, siempre vamos a llegar a este punto, a la evaluación. Entonces, por ejemplo, desde aquel psicólogo, por ejemplo, laboral que está en Coppel, también está evaluando. Evalúa, por ejemplo, el desempeño laboral, evalúa, por ejemplo, la motivación de los trabajadores, evalúa recompensas. Bueno, siempre, en todos los ámbitos, siempre va a haber esta cuestión de la evaluación, hasta en el ámbito médico, en el ámbito de jurídico, siempre hay una evaluación, ¿no? ¿Y qué nos invita a esta evaluación? Realmente a indagar mucho, ¿no? Indagar mucho, a buscar, por ejemplo, cuál es meramente el punto que está originando, por ejemplo, el detalle, ¿no? El problema. En esta cuestión, por ejemplo, la evaluación clínica, pues es una función fundamental, ya que nos empieza a posibilitar la indagación, plantear objetivos, intervenir, de igual manera pronosticar y volver a evaluar si los objetivos se alcanzaron. Entonces, igual, por ejemplo, en la cuestión del docente, siempre está en evaluación. Por ejemplo, de un primer parcial se empieza a evaluar, ¿no? Si se lograron los objetivos, si se pudieron, por ejemplo, lograr los conocimientos. De igual manera, dentro de lo que es la cuestión psicológica, la cuestión de la evaluación, pues se necesita evaluar para saber el nivel de la inteligencia, se necesita evaluar para saber el nivel de la personalidad, se necesita saber otros aspectos más que presenta, por ejemplo, la persona, ¿no? Entonces, la evaluación es uno de los instrumentos fundamentales que se utiliza para poder precisamente indagar, ¿no? Indagar sobre la persona, indagar sobre el paciente o indagar sobre el examinado, ¿no? Sobre todo esta indagación nos permite mucho ir definiendo los objetivos, ¿no? Después de definir estos objetivos, pues vamos viendo la manera de cómo intervenir. No sé si han visto mucho de que va muy de la mano o entrelazado evaluación e intervención. Después que yo evalúo, tengo que buscar cómo poder intervenir a partir de ese diagnóstico que yo tengo. Al final, la evaluación nos lleva a un diagnóstico, ¿vale? Nos lleva a que nosotros veamos qué es lo que presenta el paciente para posteriormente poder buscar soluciones, ¿vale? Se considera una función integral. Acuérdense que evaluar no solamente es sí te diagnostico ya, sino que como veíamos igual en la cuestión psicodiagnóstica y como veíamos en la cuestión de la medición, también pues presenta, ¿no? Otras relaciones estrechas como indagación, como también ir describiendo al paciente para posteriormente llegar a lo que es la evaluación, ¿vale? Entonces, en esta función integral, la del psicólogo clínico, pues es la de investigación, prevención, asistencia y capacitación, ¿vale? A la vez que está vinculada a ciertos temas transversales, por ejemplo, la ética, habilidades de entrevista, capacidad de autoobservación, entre otros. Todos estos conceptos que estamos manejando van muy entrelazados, van muy de la mano. Es decir, medición al final es evaluación, ¿vale? Porque si yo evalúo, voy midiendo y voy determinando también el porcentaje, voy determinando los puntos, por ejemplo, que ya manejan los test. Y al final es algo objetivo, es algo que yo veo, es algo que yo califico a partir de lo que me dio el paciente, ¿vale? Y también a partir
de la evaluación, de la medición, también determino lo que es un diagnóstico. ¿Vamos entendiendo por ahí de que sí van entrelazados estos conceptos? Sí, profe. Sí, profa. Sí, profa. Todo Sí, es en relación a evaluar, todo es en relación a que pues lo que queremos al final, como decía en esta diapositiva, mire, llegar a esto, ¿no? Llegar al conocimiento y la descripción del ser humano, ¿no? O sea, al final, lo que yo voy a lograr al momento de intervenir, al momento de evaluar a otra persona, es realmente armar un historial clínico en donde yo sepa desde dónde partí con la persona y hasta dónde voy a terminar con esa persona, ¿vale? Entonces, la evaluación también nos invita mucho a de que si ya sabes, por ejemplo, el diagnóstico de la persona, pues busques, ¿no? Busques las formas de poder intervenir. Y como les digo, en psicología y también estas mismas teorías se aplican dentro de la cuestión educativa, ¿no? El psicoanálisis, el cognitivo, el conductual, lo gestáltico, lo humanista. Entonces, de ahí partimos también para poder trabajar con la persona, pero ya en la intervención. ¿Sale? Entonces, la información que el profesional busca es obtener las características conductuales, emocionales, cognitivas y sociales de las personas que se consultan. El informe psicológico escrito es un documento que certifica la labor del profesional, en el que se reflejará su competencia para analizar y elaborar los datos apartados a partir de las diferentes técnicas. Entonces, de igual manera, por ahí nos habla de un informe psicológico. Hay que llevar presentes de que después de evaluar a cada persona, debemos de realizar su historial, es decir, debemos de ponerle informe psicológico o, por ejemplo, psicoeducativo, ¿no? Que es lo que maneja mucho la cuestión educacional, informe psicoeducativo, y de ahí ya ponemos su ficha, ¿no? De identificación, el nombre de la persona, cuántos años tiene, la escolaridad, la fecha que se trabajó y todo eso, ¿no? Y posteriormente ya vamos redactando la entrevista, ¿no? Sujeto de tal año, por ejemplo, sujeto de 17 años se presentó a consulta y así ya vamos redactando. Por ahí cuando llegamos o ya veamos el tema de entrevista, por ahí les voy a dar ya un formato que vamos a trabajar, en la cual ahí viene todas las características que nosotros vamos englobando o también vamos considerando al momento de realizar una entrevista, ¿vale? Pero sí tiene que ser una entrevista muy, muy completa, porque muchas veces solamente nos centramos en la cuestión, por ejemplo, personal, ¿no? Entonces, hay otros ámbitos que también van determinando en la persona, por ejemplo, lo escolar, lo laboral, ¿vale? Y que también es importante indagar en cada una de estas áreas, ¿vale? Entonces, ¿qué otras características vamos a conocer de nuestra persona examinada? Como acá dice, ¿no? Características conductuales, sus conductas, emocionales, de sentimientos, ¿vale? Cognitivas, de cómo piensa, de cuál es su lenguaje, de, por ejemplo, cómo utiliza la inteligencia, cómo utiliza lo que es el razonamiento para la solución de problemas. Y también los sociales, ¿no? O sea, cómo interactúa, si la persona interactúa, si no interactúa, si desarrolla, por ejemplo, una personalidad interpersonal, intrapersonal, todo esto vamos a ir evaluando. Las valoraciones de intervenciones. A ver, en esta parte, ¿ustedes qué investigaron? Valoraciones de intervenciones. Por ahí váyanme participando porque voy tomando participaciones, ¿eh? Entonces, de lo que ustedes investigaron, ¿qué en este punto de valoración de intervenciones, qué es lo que determinaron? ¿Nada? Pueden Bueno. ser las diferentes. Ajá, dime, Rosa. Bueno, es que yo investigué qué era la valoración de, bueno, las valoraciones de las intervenciones
y encontré que son como, es que digo como que me confundí un poco porque quiero ser como que al final se relacionan. Sí. Entonces, como que ahí tuve esa duda de decir, ¿será que no es o será que no es? Pero yo encontré que es como, por ejemplo, una vez que se aplica, por ejemplo, es que no sé cómo explicarlo, como esto que nos va a permitir evaluar, pues se llega a un resultado, pero bueno, me puse a investigar por otra parte y puede ser tal vez esos, ¿cómo lo decía usted? Como estos, como esas, bueno, no sé si llamarlas ramas o esas áreas, por ejemplo, dentro de la psicología apoyar para diagnosticar, determinar un paciente. Ajá. Solo eso. Ok. Entonces, después de poder evaluar, después de tener un diagnóstico, nosotros vamos a intervenir. De hecho, hace ratito les decía, evaluación, pues es, si nosotros evaluamos, es pensar también que vamos a intervenir, ¿vale? Entonces, dentro de la psicología, dentro de, igual les comentaba, dentro del plano educacional, educativa, pues se intervienen a partir de estas áreas, ¿vale? Lo conductual, si yo, por ejemplo, en mi trabajo con el paciente o en mi trabajo con la persona, yo detecto de que el problema que presenta es en relación a conductas, pues yo voy a aplicar lo que es, voy a utilizar la intervención conductual, ¿vale? Si yo determino, por ejemplo, dentro de mi investigación y en el trabajo con las sesiones con el examinado, de que la persona, por ejemplo, presenta baja autoestima, de que la persona, los estados de ánimos que maneja son de tristeza, por ejemplo, de llanto, entonces yo voy a decir, no, pues voy a trabajar el humanismo, ¿vale? Entonces, si la persona, por ejemplo, presenta ansiedad o es, por ejemplo, cuidador de una persona enferma, ¿vale? Entonces, y esto le está determinando demasiado ansiedad, pues yo determino, voy a trabajar con esta persona la cuestión del psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Entonces, la valoración de la intervención va a determinar mucho del diagnóstico, va a determinar mucho de la entrevista que nosotros vayamos realizando para poder determinar qué área vamos a intervenir, ¿vale? Lo que se ha visto mucho en consulta de cuando se trabaja con niños, los problemas que siempre los papás recalcan, pues son problemas conductuales, son problemas de conducta. Entonces, en los adolescentes, muchas veces se ve esto, lo que les comentaba a ustedes, de percepción, ¿no? De uno mismo, de que la persona, por ejemplo, se siente solitaria, de que la persona siente que nadie lo entiende, hablen sobre todo en esta cuestión de los adolescentes, que hay muchos cambios, ¿no? En relación al hormonal, en relación a lo físico, entonces empiezan a desarrollar estas características o ellos piensan de esta cuestión y entonces nosotros a partir de eso vamos diciendo, pues voy a trabajar con esta cuestión humanista, ¿no? De que, pues primero, por ejemplo, la persona se reconozca, ¿no? Y diga, bueno, soy esta persona, tengo estas virtudes, estos defectos, pero estas virtudes me ayudan para tal cosa y estos defectos me ayudan para otra cosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, de ahí vamos dependiendo o vamos determinando la valoración, ¿no? Vamos determinando desde qué áreas vamos seleccionando para poder intervenir. Y estas áreas pueden ser conductuales, pueden ser cognitivas, pueden ser humanistas, pueden ser gestálticas, pueden ser psicoanalistas, pueden ser constructivas. Entonces, va dependiendo mucho el diagnóstico para poder intervenir, ¿vale? Estos son las valoraciones de intervenciones que nosotros podemos utilizar con nuestras personas, pero como les comento, en niños muchas veces es el área conductual que vamos a trabajar con ellos y es dependiendo mucho. Esto no quiere decir de que, por ejemplo, me llegue un niño y que yo no pueda trabajar la cuestión humanista con él, claro que se puede, ¿no? Pero como les comentaba, es dependiendo mucho hasta también del motivo de consulta, ¿no?
sea, ¿por qué tú vienes a consulta? ¿Cuál es tu problema? Y desde ahí también podemos ya ir decidiendo qué área podemos nosotros intervenir, ¿no? En lo cognitivo, de igual manera, si presenta problemas para poder solucionar problemas de lenguaje, por ejemplo, ¿no? Problemas para poder recordar, ¿vale? La memoria, de igual manera, desde ahí podemos trabajar la cuestión cognitiva, ¿no? Y desarrollar técnicas, desarrollar instrumentos que ayuden al paciente, más que nada a recordar, ¿no? ¿Vale? Entonces acá viene los modelos, ¿no? El médico, conductual, cognitivo y constructivista. Y asimismo viene de que pues se pueden aplicar los test, ¿no? Test, por ejemplo, test proyectivos, ¿vale? Asimismo vamos viendo el contexto, ¿no? Que se aplican estos modelos. Por ejemplo, lo conductual se puede aplicar desde el clínico, desde la cuestión educativa, organizacional, de salud y de laboratorio. Entonces sí se pueden aplicar. De hecho, todas las áreas de intervención, las que les comentaba, las que les mencionaba acá, pues se aplican en todas las diferentes áreas de la psicología clínica, educativa y organizacional. ¿Vale? A ver, por ahí evaluación conductual, ¿qué encontramos en evaluación conductual? Bueno, se dice que la evaluación conductual es un paradigma de evaluación psicológica basada en la ciencia, con un conjunto de interrelaciones de conceptos, métodos y estrategias para describir y explicar la conducta humana. Así es. Es lo que veníamos platicando, ¿no? Acerca de evaluación conductual. Lo que va a evaluar la evaluación conductual, pues es esto, ¿no? Lo que es conductas, comportamientos, y se van examinando estos comportamientos dependiendo mucho de las condiciones ambientales y también de la intención, ¿no? Que se van desarrollando. Entonces, la evaluación conductual es uno de hecho, ustedes ya han visto mucho acerca de conductas, ya han visto mucho acerca de también diferentes programas de reforzamientos, de castigos, por ejemplo, igual de entrenamiento asertivo, ¿no? Ya han visto también en relación a, por ejemplo, cuando se elaboran las tablas, ¿no? De que si haces tal acción, te mereces tal, ¿no? O vas a recibir una estrellita, ¿no? De todo eso habla mucho la evaluación conductual. Por acá, la evaluación conductual, pues está relacionada igual con la intervención. La evaluación conductual se centra mucho en conductas, ¿vale? Comportamientos. Hay, dentro de lo que es la característica de la evaluación conductual, hace énfasis de que nosotros sí podemos realizar un cambio de la conducta a través de un tratamiento. Asimismo, la evaluación conductual pues presenta objetivos, métodos específicos, ¿vale? Y que también es un proceso, ¿vale? Se debe de trabajar operacionalmente con los elementos de evaluación. Asimismo, presentan sus teóricos, ¿no? Por ejemplo, acá dentro de lo conductual, pues entra lo que es Bandura, por ejemplo, entra lo que es de Skinner, Watson, entonces también presentan sus teóricos que defienden dicha teoría. Hacen una descripción precisa y objetiva de la conducta, se realiza mediante la metodología científica experimental, hace énfasis en la conducta actual, asimismo es una evaluación continua, ¿vale? De que si la persona ya alcanzó cierto comportamiento, ya modificó cierto comportamiento, entonces se van analizando hasta dónde, ¿no? Hasta dónde se va llegando el trabajo. La conducta anormal no se considera cualitativamente, ¿no? Distinta a lo normal, puesto que ambas pueden explicarse según los mismos principios. Entonces, por ahí vemos de que esta cuestión conductual, pues aplica mucho con conductas, aplica mucho cuando nosotros detectamos problemas de conducta, ¿vale? Bueno, entonces,
¿Cuáles son las tareas dentro de la evaluación psicológica? La observación. Acá nos dice las acciones y también los pasos. Dentro del método clínico entra la observación y en esta observación pues es la escucha, ¿no? También es el hecho de utilizar mucho la vista, de ver la manera hasta cómo se comporta, la manera hasta cómo actúa, la manera de cómo va contestando a lo que nosotros vamos preguntando, ¿vale? Indagación hace referencia al instrumento de la entrevista, al intercambio de información, establecimiento de hipótesis y también diseño de la evaluación. Entonces, en la tercera, confirmación, hace referencia a la evaluación, aplicación de pruebas, aplicación de instrumentos, calificación, interpretación de técnicas e instrumentos, ¿vale? Entonces, también dentro de la confirmación, por ejemplo, aquí podemos utilizar test ya hechos o también podemos elaborar nuestros propios instrumentos de evaluación. Abstracción o diagnóstico hace referencia a la relación entre los datos, hace referencia también al diagnóstico que nosotros vamos ya determinando con el paciente o con la persona o con el sujeto. Conclusiones y también configuración de los test que nosotros vamos aplicando. El pronóstico hace referencia a predicciones y la intervención, la toma de decisiones y también las áreas que nosotros vamos definiendo para poder intervenir. Entonces, estos son las tareas o esto es lo que se tiene que realizar por etapas para poder llegar a lo que es el trabajo con el paciente, ¿no? Observación, indagación, confirmación, diagnóstico, pronóstico, intervención, ¿sale? Y en cada uno de estos pasos, pues vamos viendo qué acción se tiene que realizar. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profe, ninguna. ¿No? Me imagino que es lo que ustedes investigaron. Por eso les comentaba desde un principio que cada concepto pues va interlazado, va muy unido porque al final lo que estamos viendo es evaluación de la inteligencia. Entonces, por eso cada uno de estos conceptos pues va dependiendo de otro y así pues se une, es uno mismo para poder también determinar a lo que nosotros estamos explicando o lo que nosotros estamos viendo dentro de esta materia, ¿no? ¿Sale? Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre evaluación psicológica y psicología? Nada más que aquí le puse evaluación psicológica y psicológica, no, es evaluación psicológica y psicología. Entonces, Pues ¿cómo lo investigaron? A ver. Pues que psicología es la rama que estudia todo lo relacionado a la mente. Ajá. Y pues la evaluación psicológica sería como que una serie de procesos mediante el cual la persona, una persona que estudió la rama de la psicología puede intervenir en un paciente mediante test y entrevistas para recolectar información básica de él y así poder hacer o realizar su propia, pues así por decir, evaluación sobre el paciente.